Hoy, tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Los justos andan por los caminos de Dios. Se puede decir que los caminos de Dios contienen lecciones que nos enseñan sobre la justicia. A través de la Biblia, podemos encontrar muchas enseñanzas y ejemplos sobre quiénes son los justos y quiénes son los impíos. La Biblia enseña que los impíos son los que abandonan a Dios. Es decir, la Biblia describe a los que no temen a Dios como impíos. Como no le temen, se sitúan en una posición en la que llegan a abandonar a Dios. Debido a esto, naturalmente no seguirán ningún mandamiento, ni respetarán las leyes y decretos que Dios ha establecido para nosotros. Hoy en día, encontramos muchas personas así a nuestro alrededor. Por eso, en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 1, está escrito que en el último juicio, Dios dará retribución a los que no le temen y a los que no cumplen su voluntad. En el pasado éramos pecadores del lado de los impíos. Sin embargo, Dios nos llamó, nos enseñó y nos abrió el camino de la justicia, para que podamos vivir como los que son reconocidos como el pueblo justo de Dios. Por eso, una vez que comenzamos a seguir los caminos por los que Dios nos guió para vivir y andar en ellos, pudimos ser considerados como los que practican la justicia, ¿no es así? Por eso, estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Los justos andan por los caminos de Dios. Comencemos leyendo el libro de Oseas capítulo 14, versículo 9. Veamos juntos Oseas capítulo 14, versículo 9. Está escrito: ¿Quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Al resumir estas palabras, solo los justos son capaces de andar por los caminos de Dios. Sin embargo, los pecadores nunca andan por estos caminos. El estándar para discernir a los justos de los impíos depende de si siguen o no los caminos de Dios. Por eso, el libro de Oseas capítulo 14, versículo 9 explica que los caminos de Jehová son rectos y solo los justos andarán por ellos, no cualquier persona. Si hemos estado siguiendo a Dios solo parcialmente y todavía nos encontramos con carencias en algunas áreas de nuestra vida de la fe, deberíamos empezar a reflexionar sobre esos asuntos. Además, pensemos en todo momento: todavía necesito ser moldeado y refinado en muchas áreas de mi fe. Si bien es cierto, Dios sigue considerándonos justos. Sin embargo, podrían preguntar: si todos somos pecadores, ¿cómo puede Dios llamarnos justos? Tienen razón. Antes éramos pecadores que estaban del lado de los impíos. Éramos los que seguían los caminos de la maldad ante los ojos de Dios. Por eso, el libro de Romanos capítulo 3 dice que en esta tierra no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores y anduvimos por el camino del mal. ¿Qué clase de personas seríamos si dijéramos que no tenemos pecado ante Dios? Seríamos calificados de mentirosos. Ciertamente todos éramos pecadores y pertenecíamos al grupo de personas consideradas malvadas e impías. Podríamos volver al reino de los cielos, que siempre hemos anhelado, si hubiéramos permanecido en esa posición. Respecto a esta pregunta, Jesús dio una respuesta definitiva. Veamos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No hay justo, ni aun uno sobre esta tierra. Los que dicen que no tienen pecado son mentirosos. Según estas enseñanzas, todos los hombres son pecadores y pertenecen en el grupo de impíos. Debemos recordar las palabras de Jesús: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Leyendo Mateo capítulo 7, estudiemos y comprendamos un poco más a través de qué tipo de justicia todas nuestras obras han sido tenidas por justas ante los ojos de Dios. Leamos la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otra versión de la Biblia, hacedores de maldad está escrito como los que practican la iniquidad. Los hacedores de maldad son lo contrario de los que practican la justicia. Entonces, ¿a quiénes considera Dios como las personas que hacen maldad? Son aquellos que no practican los santos mandamientos, leyes y estatutos de Dios. Él los describe como hacedores de maldad y los que practican la iniquidad. Dios también les dice claramente, apártense de mí, hacedores de maldad. Jesús dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Podríamos decir que la justicia de la que habló Jesús es el factor más importante y decisivo que nos permite o nos impide entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Además, los caminos de Dios son rectos, así que solo los justos andarán por ellos, mas los impíos no podrán. Hermanos, ahora ustedes y yo guardamos los caminos de Dios y andamos por ellos. No es porque seamos más dignos o merezcamos más que otros. Es solo porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados y ha expiado nuestras iniquidades. Él nos ha cambiado de la posición de un pecador a la posición de una persona justa. Nos dio una preciosa promesa al decir, si hacen esto, todos sus pecados pasados no serán recordados y serán liberados de la esclavitud de los malvados. Se encontrarán en el mismo lugar que los justos. ¿No es esta la razón por la que Dios nos permitió sus mandamientos, leyes y reglamentos del nuevo pacto? Por lo tanto, está escrito que los caminos de Dios son rectos. Esto indica que solo los justos pueden andar por sus caminos y entrar en el reino de los cielos. Mientras vivimos en esta tierra, nos encontramos con muchos pecados a nuestro alrededor. A lo largo de nuestras vidas, nos esforzamos por ser una mejor persona desde el punto de vista de la gente del mundo. Nos esforzamos por parecernos a los de nuestro alrededor, de acuerdo con sus normas, en lugar de centrarnos en guardar los mandamientos, las leyes y los estatutos de Dios. Sin embargo, el estándar por el que vivimos debe ser establecido por Dios y depender de Él. Debemos ser aprobados y justificados por Dios. ¿No deberíamos ser reconocidos por Dios como justos? Por eso, Dios nos enseñó en Mateo capítulo 7, no todos entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Continuemos con el libro de Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, versículo 7. Está escrito, Oídme los que conocéis justicia. Está escrito, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. En Isaías capítulo 51 vemos que hay quienes conocen la justicia y quienes no la conocen. ¿Qué hay en el corazón de los que conocen la justicia? Pueblo en cuyo corazón está mi ley, la ley de Dios. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Los que conocen la justicia de Dios
son los que tienen la ley de Dios en su corazón. Esto es lo que confirma definitivamente que estas son las personas que cumplen plenamente los mandamientos, leyes y estatutos de Dios, ¿verdad? Solo las personas como estas pueden andar en los caminos de Dios. Hoy en día, los que no guardan los mandamientos, las leyes y los decretos de Dios están cumpliendo el versículo que dice: no hay justo ni aún uno. Ellos están destinados a caer en este grupo. En otras palabras, cuando Dios venga a juzgar a los justos y a los impíos, ellos serán juzgados y recibirán todo el castigo preparado para los hacedores de maldad. Debemos apartarnos rápidamente de este grupo. Dios hizo una distinción para que podamos dejar el camino de los impíos. Dividió a las personas en dos grupos: los que tienen la ley de Dios en su corazón y los que no la tienen. Dios llamó a las personas que tienen la ley de Dios como los que conocen la justicia. Además, llamó a las personas que no tienen las leyes de Dios como los que no conocen la justicia de Dios, indicando que pertenecen a los impíos. Al reflexionar sobre estos asuntos, podemos sentir en verdad qué benditos somos. Nuestro Padre y nuestra Madre nos han enseñado los caminos del nuevo pacto y toda la verdad. Ellos nos permiten estar en los mandamientos, las leyes y los estatutos de Dios. No puedo dejar de expresar lo felices que somos. Jesús dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Siempre debemos llevar una vida conforme a la justicia de Dios y andar en sus caminos. Ahora abramos el libro de Miqueas capítulo 4, versículo 1. En Miqueas capítulo 4, versículo 1 está escrito: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. En este mundo, donde se decía que no había ningún justo ni aun uno, Dios ha venido y nos ha enseñado el camino de su justicia. Dios dijo: los caminos de Jehová son rectos y los justos andan por ellos, ¿verdad? En este versículo está escrito que Él nos enseñará en todos sus caminos. Aunque no había ningún justo en este mundo, Dios mismo vino a enseñarnos sus caminos, nos rescató del grupo de los impíos y nos dejó permanecer en el camino de la justicia. Y nos enseñará en sus caminos. ¿Y qué haremos nosotros? Y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Reflexionando sobre la palabra de Dios en Miqueas capítulo 4, solo los justos que han sido enseñados en los caminos de Dios pueden andar por ellos. Los malvados e impíos se encontrarán en una situación desafortunada al no ser capaces de asumirlos ni de realizarlos. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Será en los últimos días. Dice con claridad que solo en los últimos días Dios nos enseñará en sus caminos para que todos podamos andar por sus veredas. Los que andan por sus veredas son los mismos que se mencionan en Oseas capítulo 14, que dice: los justos andarán por ellos, ¿verdad? Dios nos permitió estar del lado de los justos e incluso nos consideró como justos. En el pasado, éramos pecadores e impíos. Sin embargo, ahora Dios ha cambiado nuestro destino y nos ha hecho renacer por completo, para que podamos vivir en el mundo de los justos. Por lo tanto, la salvación es una promesa garantizada que recibiremos definitivamente en estos últimos días, si solo seguimos los caminos que Dios mismo nos enseñó, ¿verdad? En Hebreos capítulo 9 está escrito: aparecerá por segunda vez para salvar. La palabra de Dios en Miqueas capítulo 4 también tendrá lugar en los últimos días. En los últimos días nos enseñará en sus caminos. ¿Con qué propósito? Para nuestra salvación. Para nuestra salvación, Dios no nos abandonó para que viviéramos llenos de pecados como lo hicimos en el pasado. Nos permitió cambiar de ser conocidos como los impíos y pecadores a ser ahora reconocidos como los justos. Nos transformó completamente para convertirnos en personas que pueden andar por sus caminos.
Con respecto a este asunto, el profeta Jeremías escribió en Jeremías capítulo 31 lo siguiente. Veamos Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque, ¿qué hará Dios con respecto a su maldad? Dios dijo, perdonaré la maldad de ellos. En el pasado, estábamos en la posición de pecadores considerados como los impíos, pero aquí, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿A través de qué pacto Dios hizo esta promesa? Dios hizo esta promesa en su ley, y lo llamó el nuevo pacto. No me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado significa que nos pondría en una posición en la que ya no seríamos considerados pecadores. ¿A través de qué lo hará Dios? Dios declaró que lo cumpliría a través de su ley llamada el Nuevo Pacto. Hoy en día, numerosas personas e iglesias como la arena a la orilla del mar afirman creer en Dios, pero ¿están siguiendo las leyes, reglamentos y decretos de Dios? No, no lo hacen. ¿Cuál es la razón? Está escrito que solo los justos pueden andar por los caminos de Dios, pero aún no han alcanzado ese nivel de justicia. Esta es la razón. En el día del juicio, Dios separará a los justos de los impíos. En ese día, todas las personas mencionadas anteriormente estarán en la posición de los impíos. ¿No es el nuevo pacto la promesa que Dios hizo para perdonar los pecados de los impíos y hacerlos justos? En el corazón de quien puso Dios esta ley, Dios permitió que la ley del nuevo pacto fuera sembrada en el corazón de su pueblo. Cuando predicamos el día de reposo o la Pascua a la gente que nos rodea, algunos son capaces de aceptarlo de inmediato, pero hay otros que no pueden aceptarlo ni siquiera después de oírlo durante 10 años. En el día del juicio, cuando Dios separe a los justos de los impíos, a las ovejas de las cabras, ellos se encontrarán en la fila de los impíos, que no pueden escapar del castigo y del juicio de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos enseñó y enfatizó tanto esta verdad del nuevo pacto? Está escrito, en los últimos días, Él vendrá a la tierra y nos enseñará en sus caminos, y declaró numerosas veces las leyes y ordenanzas del nuevo pacto a la humanidad, y a todos los hijos de Sión. Aunque Él las declaró muchas veces, ¿cómo es que ellos no pudieron entenderlas, pero nosotros sí? Nosotros hemos aceptado y seguimos las palabras de Dios. ¿Pero por qué el mundo no puede seguirlas y guardarlas? Este será el estándar para el juicio de Dios en el último día. Podemos verlo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Ese día, mucha gente dirá, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y realizamos muchos milagros, todo en tu nombre? ¿Qué les dijo Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad, los que practican la iniquidad. ¿No les prometí algo para hacerlos justos? ¿No fue esa la razón por la que declaré y ordené que cumplieran las normas del nuevo pacto? Sin embargo, nunca escucharon mis palabras.
Por el contrario, no ignoraron y trataron mis mandamientos, reglamentos y decretos con desprecio. Por eso, no pueden evitar ser juzgados como los que forman parte de los impíos. Ellos dirán, Señor, Señor, ¿no éramos pastores en tu nombre, echamos fuera demonios y realizamos muchos milagros numerosas veces en tu nombre? Jesús dijo que esas cosas no tienen ninguna relación con el hecho de que podamos ir o no al cielo. Continuemos y veamos más detalladamente esto a través de algunos versículos relacionados con este asunto en Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, versículo 20. Está escrito, Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad. Aquí, ¿dónde habita el pueblo de Dios, cuyos pecados son perdonados? Habita en Sión. En Sión, donde se celebran las fiestas de Dios, Dios está con nosotros. Allí, Dios es nuestro juez y nuestro legislador. Incluso en un sentido secular, cuando se celebra un juicio en un tribunal, ¿con qué juzgan los jueces? ¿No es la Constitución de su país la norma para su juicio y dictamen? Aquí, Dios testificó el hecho de que Él es nuestro juez y que hay una ley que Él nos concedió. ¿No sería esta ley del nuevo pacto la norma para el juicio final? A través de la ley del nuevo pacto, Dios discernirá entre los justos y los impíos. Por eso se dice, los caminos de Jehová son rectos y los justos andan por ellos. Tanto ustedes como yo anhelamos entrar en el reino de los cielos. Muchas personas en este mundo son conscientes de que el día del juicio se acerca. Aunque saben que el día del juicio se acerca y sus corazones anhelan el cielo, no son capaces de alcanzar la posición de los justos. Solo permanecen en la posición de los impíos. La pandemia del coronavirus ha continuado durante más de un año. A través de esta situación, muchas personas piensan, ¿o acaso no llegará pronto el día del juicio de Dios? Si el día del juicio se acerca, es imprescindible que no sean considerados como los impíos. Sin embargo, ellos aún permanecen dentro del grupo de los impíos, siguen las acciones de los impíos y continuamente hacen esfuerzos para recibir el reconocimiento del mundo. Desde la perspectiva de Dios, es como si no estuvieran haciendo ningún esfuerzo para pertenecer al mundo de Dios y recibir el reconocimiento de Dios junto con los justos. Hermanos, ¿cuál es la posición de Dios? Está escrito que Él es nuestro juez. En el último día, ¿qué podría considerarse el factor más importante cuando Dios juzgue entre los impíos y los justos? ¿No juzgaría Dios a través de la ley del nuevo pacto hecha con su palabra? Vimos a Dios que rechazó a los impíos diciendo, «Aléjense de mí, hacedores de maldad, ustedes que practican la iniquidad», ¿verdad? Por eso Dios nos dijo que nos convirtiéramos en obreros del nuevo pacto. ¿Cuál es el privilegio otorgado a aquellos que andan por los caminos del nuevo pacto? Dios enfatizó con firmeza que los que pueden heredar las bendiciones eternas y el glorioso reino de los cielos que Dios ha preparado son los que obedecen y guardan la ley del nuevo pacto. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es. Aquí habla de Jesús, ¿cierto?
Así que, por eso, Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A los rescatados del mundo de los impíos, a través del nuevo pacto, es decir, a todos los que han sido llamados por Dios, los que obedecen y guardan las leyes, decretos y estatutos del nuevo pacto, Dios les prometió la herencia eterna. Es decir, Dios nos ha concedido el honor y la gloria de entrar en el reino de los cielos. Está escrito: reciban la promesa de la herencia eterna. Así, Dios nos hizo saber que el trabajo más significativo y bendito del mundo es la obra de los ministros del nuevo pacto, que predican el Evangelio. Veamos 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios se alegra cuando nos convertimos en ministros del nuevo pacto. Dios nos dijo que predicáramos en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que oyeron y aprendieron de mí. En el día del juicio, habrá un grupo que pertenecerá a los justos y otro grupo que pertenecerá a los impíos. Pero como todas las personas del mundo pertenecen ahora a la fila de los impíos, Dios nos dijo que les enseñemos para que puedan pasar a la fila de los justos. ¿No es por esto que Dios nos dijo que prediquemos? Debemos decirles: si permanecen como los impíos, serán destruidos y no podrán escapar del juicio de Dios. Así que, por favor, vuelvan a la fila de los justos a través de la Pascua del nuevo pacto. Al hacerlo, entremos en el eterno reino de los cielos que Dios nos prometió. Por favor, reciban la promesa de la herencia del reino de los cielos. Esto es una parte de nuestra predicación. Ya que todos en este mundo serían condenados a la muerte si se les dejara solos. ¿A qué dijo Jesús que vino a la tierra? Dijo: he venido a predicar. Ahora veamos 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Está escrito: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuál era el contexto de estas palabras que nos fueron dadas? Vayamos al versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor significa el día del juicio final, ¿verdad? Es el día del castigo para los impíos y el día de la salvación para los justos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este es el mundo eterno que Dios ha abierto solo para nosotros. Este es un mundo lleno de la gracia de Dios, donde no hay lágrimas, llanto, tristeza o dolor, donde la paz y la alegría se crean de nuevo cada día. Este es el tipo de vida que Dios nos abrirá pronto de par en par, cuando entremos en el reino de los cielos. Entonces, hoy en día, en cuanto a nosotros que estamos siguiendo la verdad del nuevo pacto y el hecho de que realmente estamos viviendo en esta verdad del nuevo pacto, en verdad, qué benditos somos. Sin embargo, está escrito que solo unos pocos buscarán este camino entre todas las personas del mundo. Por lo tanto, este camino puede ser considerado el camino estrecho. Esta puerta es también la puerta angosta. Aunque sea estrecho, debemos decírselo a todos los habitantes del mundo al menos una vez. Debemos predicarles, haciéndoles saber, escuchen o dejen de escuchar.
Presentémosles el camino de Dios diciendo: tenemos la buena noticia que nos da la vida. Alejémonos de todo mal y volvamos a la vida de los justos. Recibamos todos la salvación y el eterno reino de los cielos que Dios ha preparado para nosotros. Una vez más, doy gracias, gloria y alabanza a nuestro Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, por guiarnos a esta verdad y concedernos increíbles bendiciones. Aunque las circunstancias externas puedan ser oscuras y deprimentes debido al coronavirus, demos alegres pasos para entregar este Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, a nuestros vecinos, familiares, parientes e incluso a nuestros conocidos. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.